Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este debate de Merlí para revisar todo lo que sucedió anoche en el capítulo 9, donde Paul Rubio cumple 18 y deciden organizar una fiesta, tirar la casa por la ventana, la casa de Mónica por la ventana, y allí suceden un montón de cosas, un montón de situaciones que tienen que ver con los consumos problemáticos, con relaciones sexuales o experimentar entre pares relaciones eróticas. Tiene que ver con la relación entre Merlí y entre Gina, que también se deja ver en el capítulo de anoche, y el filósofo, la corriente filosófica que atraviesa todo eso es Epicuro y el hedonismo y el concepto de felicidad y lo importante que es también para el propio Merlí, creo yo, y de eso vamos a estar hablando. Bueno, en esta mesa virtual, en parte, se suma Daniela Gijena. Ella es docente de escuela secundaria y una de las referentes en materia de educación. Ella da clases de lengua y literatura, pero también es una especialista en temas vinculados a la educación. Dani, te saludo, bienvenida a este debate. La pregunta para vos tiene que ver con esto que sucede apenas comienza el capítulo, y es esta referencia que hacen los adolescentes y las adolescentes, los peripatéticos, respecto de los 18 años de Paul. Le dicen, bueno, ahora vos ya podés votar. ¿Se toma la adultez o el comienzo de la vida adulta con esa responsabilidad? A mí me parece interesante que comience así el capítulo, porque luego no se va a recuperar en ningún momento, o quizá en el momento clave en que uno de los chicos cae en coma alcohólico, ¿no? La responsabilidad acerca de tener 18, de qué acciones puedo hacer ahora que tienen una responsabilidad. Me parece muy interesante porque uno de los objetivos fuertes de la escuela secundaria es la ciudadanía responsable. En todas las asignaturas es un eje vertebrador, y me parece muy interesante ver cómo acá se plantea un leitmotiv muy frecuente, que es el del exceso asociado a los 18 y no tan cerca la idea de las responsabilidades. Así que está muy claro para reflexionarlo. Y hablando de exceso, se suma a este debate Juan Carlos Godoy, es psicólogo, pero además especialista justamente en consumos problemáticos, y la pregunta tiene que ver con eso. Se ve claramente en este capítulo cuando Joan entra en coma etílico, le dicen ellos. ¿Cuál es el riesgo de este tipo de consumos a esta edad, no? Está bien. Durante la etapa que están transitando los protagonistas, que es la adolescencia y el inicio de la juventud, están experimentando un montón de cambios. El cerebro de estos adolescentes y estos jóvenes está expresando un montón de modificaciones, y son de tal naturaleza y son tan dramáticos que muchos especialistas hablan de la adolescencia y la juventud como un periodo sensible o vulnerable justamente para la adicción a las drogas. Entonces, la experiencia con el alcohol o la experiencia con cualquier droga en esta etapa de desarrollo puede tener un efecto importante sobre esos procesos de maduración del cerebro y condicionar el desarrollo futuro de estos chicos y chicas. Lo tenemos también en esta mesa a Gregorio Pose. Él tiene 18 años, terminó la escuela secundaria el año pasado, en un año horrible para terminar la escuela secundaria. La verdad es porque no se pudo festejar, no pudieron hacer nada, te perdiste todas las fiestas, o por lo menos el año pasado. No sé si la habrán tenido la posibilidad de hacerla este año. Gregorio, te saludo, ¿cómo estás? Hola, Sole. Al final pudimos hacer la fiesta a principio de este año. Fue complicado, muchos padres en los grupos peleándose qué se iba a hacer, qué no se iba a hacer. Bien. Pero al final la mayoría de los chicos queríamos hacerlo y por suerte pudimos hacerlo. Me decías que lo que más te había llamado la atención, fuera del aire, me decías que lo que más te había llamado la atención del capítulo era justamente la conducta de Joan, cómo él, de ser un estudiante casi perfecto, pasa a este otro extremo que tiene que ver con el perder el control absoluto de su vida en ese momento. ¿Qué pasó ahí? Claro, en mi opinión personal parece que Joan no tenía como mucha información sobre qué podía pasar si se excedía en el consumo del alcohol, y al estar como libre de los padres se pasó de copa y hizo un desastre y terminó en el coma etílico. No solamente es culpa de Joan, sino también de la falta de información de la escuela y de los padres respecto a ese tema.
Y llegando a una situación también, ¿no? Por la represión que vive también en su casa. Le damos la bienvenida a Milena Moreno. Ella es filósofa, docente de muchas escuelas secundarias públicas y privadas de la ciudad de Córdoba. No sé si me vas a poder responder esto, Mile, pero Merlí, ¿puede hablar de Epicuro de la manera que lo hace en tu perspectiva? Primero, ¿cuál es la corriente brevemente de Epicuro, que es la que se presenta aquí en el capítulo? Y si él tiene autoridad moral para hablar de Epicuro. Bueno, hola Sole, ¿cómo estás? Buenas noches. Epicuro es lo opuesto a Merlí. Es un creador, Epicuro, de una de las corrientes más extraordinarias que puede haberse construido en el pensamiento griego. El padre del hedonismo, donde en estos tiempos hablar de hedonismo es hablar de los placeres, del desborde del placer, donde Epicuro dice todo lo contrario, el placer en su medida, porque el placer desbordado nos causa muchísimo dolor y el placer limitado también nos causa dolor. La idea es lograr la ataraxia. ¿Qué es la ataraxia? La imperturbabilidad del alma. Todo aquello que hagamos que nos genere placer, felicidad, sin perturbar nuestra felicidad, sin llevar al extremo nuestra felicidad, pero también sin llevar al extremo esto que en la Edad Media se produce con mucha más fortaleza, que es la angustia y el dolor, ¿no? Epicuro es un hedonista, pero es un hedonista de la virtud. Hablar de hedonismo desde el punto de vista de Epicuro es saber lo que es lograr la felicidad, lograr el placer, pero evitando el dolor, porque la mayoría de los placeres son dolorosos. Y eso es lo que Epicuro trataba de decirnos. Y nuestro querido Merlí hace todo lo contrario. Es mentiroso, es perverso, es manipulador y es absolutamente, no es hedonista Merlí, es sensualista, es erótico. Es mentiroso, es perverso, es manipulador y tiene el tupé de hablar de no tiene autoridad moral de hablar de Epicuro. Es un desvergonzado, es un caradura. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando esta noche aquí en este Merlí, el debate. Hacemos la primera pausa. Tras la pausa, por supuesto, se pone ardiente este debate. Bueno, lo convoco a Gregorio Pose. Gregorio, hace poco has cumplido 18. ¿La forma de recibir los 18, la forma de recibir la vida adulta es a través del descontrol o con descontrol? Se supone que sí. O sea, está la fiesta de 18 años, te cortan el pelo, salís con tus amigos o haces una fiesta. En general se supone que es así, pero no es necesario que sea así. Simplemente como que nuestra sociedad está acostumbrada a que apenas cumplís 18 sucedan esas cosas. Es como si fuese un rito. ¿Por qué Merlí lo trae a Epicuro justo para el cumpleaños número 18 de Paul Rubio, Milé? Bueno, creo que está relacionado con el placer de estos tiempos. Los tiempos modernos o contemporáneos, si se quieren, son habilitados desde la corporalidad, es decir, desde el placer sensual. Y Merlí entiende muy mal a Epicuro, como lo han entendido casi la mayoría de todos los filósofos que... Lo querés mucho, Merlí, veo. Te encanta. Amo poder decir a alguien que es un crápula, ¿no? Y que en nombre de la filosofía se toma atrevimientos que, claro, como Epicuro no está, Epicuro hoy en día... No se puede defender. No se puede defender. Entonces, quienes amamos el hedonismo por parte de la virtud, vamos a defenderlo, Epicuro, de estas alimañas que creen que el hedonismo es Nadie se atrevió tanto en este programa a decirle alimaña, Merlí. Pero, nadie se atrevió tanto, quiero que lo sepas. Pero Sol de mi corazón. A ver, el placer tiene que ver con el justo medio que hablaba Aristóteles. Si nos pasamos de más en el placer, y va a pasar lo que pasó con el niño que entró en el coma etílico. Pero si limitamos nuestra necesidad de estar bien,
vamos a pasar a la angustia, a la tristeza. Acá Juan quizás lo diga con mayor precisión, pero la angustia nos lleva a un estado de depresión y ya no tenemos manera de poder encontrar el hilo de nuestra vida. Entonces Epicuro era muy claro, pero Epicuro no era un tonto en el cual decía que todo era el hedonismo y todo era placer. No, no era un romántico Epicuro, era un atomista, era un tipo que no creía en el alma y que creía que el alma y el cuerpo estaban unidos por átomos, y cuando se moría la persona, se moría, no había una trascendencia. Digo, esta cuestión de explicar a Epicuro como un gran poeta del placer, de la eudemonía, que era la felicidad, es mentira. Es decir, Epicuro era muy concreto. Bueno, ya nos vamos a estar metiendo con Juan respecto de los consumos problemáticos, pero le quiero preguntar a Daniela. Dani, ¿Merlí es una alimaña? Parece, es cierto, por lo manipulador. Hay un proceso igual que está haciendo, al parecer, en esta definición que aparece en este capítulo, que le pide a alguien a quien a él le importa, ¿no? Gina le está pidiendo que no va a continuar hasta que él no se defina, y a él le cuesta mucho eso, porque tiene que definir si va a lograr muy costosamente, pide un vaso de agua al final, medio que no lo puede ni tragar a eso que tiene que hacer desde el amor, está enamorado, y eso en algún punto parece que sí acepta que lo va a definir. Está en proceso, casi como los chicos. Me parece que es un lindo personaje que también está adoleciendo de cosas y tratando de hacer un proceso de búsqueda personal, otras búsquedas, pero también está en una búsqueda. Se enamora muy a su pesar, creo yo, porque no sé si está buscando eso. Me parece que él lo que lo hace feliz, si es que vale la palabra, es justamente eso, es la seducción, el coqueteo constante, esa cuestión ahí medio patriarcal que tiene, ¿no? El enamoramiento limita para él, pero el enamoramiento es un previo al amor, y él quiere enamorarse sensualmente, sexualmente, genitalmente. Si cada 3 frases Merlí dice, vamos a la cama, nos acostemos, ahí no hay enamoramiento, hay sensibilidad y genitalidad puntual, es evidente. Hay un concepto que aparece asociado a Epicuro que tiene que ver con la ataraxia, que quiero que nos expliques ahora, pero lo vamos a ver reflejado en el capítulo de anoche. Lo que buscaba Epicuro era la ataraxia, es decir, la ausencia de toda perturbación. Consideraba que el hombre feliz no es el que experimenta los placeres más intensos, sino el que consigue evitar el sufrimiento. Merlí, todo este rollo de la vida sencilla y de la ataraxia está muy bien, pero ¿y la pasta qué? Sin pasta no vas a ninguna parte. La pasta. Epicuro te diría que si tienes mucha pasta y muchas tarjetas de crédito y todo eso y no tienes amigos, nunca serás feliz. Los amigos de verdad son los únicos que te dan la posibilidad de no sufrir en esta vida. ¿Qué preferís? ¿Tener mucho dinero y no tener amigos? ¿O tener amigos aunque no tengáis ni un euro? ¿Vos qué preferís, Grego? ¿Amigos o dinero? Yo preferiría amigos dentro de todo. El dinero al final es necesario para vivir, pero los amigos para mí están primero, son la gente que te acompaña, son como la familia que vos elegís. Siempre están para vos, podés divertirte con ellos, podés contarles las cosas que te importan a ellos. Son tu segunda familia, básicamente. ¿Y vale esta dicotomía que plantea él, Juan Carlos, de amigos o dinero? ¿Vale esta dicotomía? ¿Es realmente posible? No es mi campo de trabajo, obviamente, pero te voy a dar una opinión que ha sido popularizada por ahí también con algunos comentarios. Hay mucha gente que dice, el dinero no me hace feliz, me hace falta, como para distinguir justamente en estos elementos que se están mencionando dentro de ese capítulo.
En la adolescencia, que es lo que es como central dentro de ese capítulo, me parece que lo que prima más son las relaciones afectivas, justamente. Entonces quizás esto que menciona Grego y que por ahí circula un poco en las interacciones entre los chicos y Merlí, te refleja un poco eso. O sea, es una etapa en donde lo importante pasa por la relación social, la afectividad, la exploración, la búsqueda de riesgos, la búsqueda de sensaciones. Y quizás lo material no está tan ahí importante, más allá de que Paul lo menciona. Pero, digamos, si te fijas en el comportamiento de Paul en este capítulo, vas a ver que lo que está buscando son otras cosas, no son cosas materiales. Digo, lo pregunto en términos justamente de extremos, amigos o dinero, porque para un filósofo, para una filósofa, hablar de dinero es casi como hablar de algo imposible, ¿no es cierto, Mile? Digo, no persiguen el dinero los filósofos y Merlí pareciera que lo ponen en esos términos de blanco o negro cuando él no tiene amigos y tampoco dinero. Bueno, de ahí este concepto de su no ataraxia. Merlí cree lograr la ataraxia, esa imperturbabilidad, y deja punto suspensivo, porque la ataraxia es la imperturbabilidad del alma, no es la imperturbabilidad del cuerpo. El placer logrado por la ataraxia, en última instancia, es la congratulación emocional, la congratulación anímica, la que si tuviera Epicuro viviendo con nosotros, diría, bueno, me ha llegado un mensaje al móvil, pero lo voy a atender cuando crea que es menos importante que otras cosas que yo sí necesito. Digo, la imperturbabilidad es aquello que hace que vos dejes de ser vos. Por eso tardás tanto en responderme. Vamos. No sé. Creo que hoy Epicuro, si tuviera que usar un móvil, creo que lo usaría y lo usaría con mucho peso. Diría, oh. Claro, otra vez me suena esta cosa. Bueno, vamos a recordar una escena que tiene que ver con el desborde, vamos a decirlo así, o cuando en realidad tiene que ver con es el momento en que Joan le pide permiso a su madre para ir a la fiesta porque sabe que de su padre no lo va a obtener. Vamos a ver. Dani, ¿qué estás viendo en esa escena? ¿Qué estás viendo, además, obviamente, de esta negociación que él establece con su madre porque sabe que de su padre no lo va a obtener? Sí, la argumentación de los adolescentes así explícita en relación al todos vamos, pero también la fuerza de realidad que impone el hijo con la madre, ¿no? Hay una fuerte presencia ahí de una manera de decir la verdad. Él está diciendo que ella no opina por sí misma y la madre no puede contra eso, se siente presionada. Me parece que hay como una claridad en la exposición de este chico particularmente, muy, muy frontal, y eso también es propio de la adolescencia, ¿no? Que por ahí hay poco permiso para hablar, pero tienen una claridad fuerte cuando en los vínculos se plantan y lo expresan. Lo bueno es que acá lo puedes expresar en este caso con la mamá. Sí, lo fuerte de esta escena es todo lo que no se puede decir, que incluso se oculta al otro papá, ¿no? Para que haya siempre un oprimido o dos, en este caso, Joan y su madre, tiene que haber un opresor y tiene que haber alguien que se deja, ¿no? Ella es consciente un poco de esta situación. Sí. Igual yo creo que refleja un poco también, es muy acotado, ¿no? por el recurso argumentativo y narrativo de la escena. Pero refleja un poco todo el tema de las interacciones entre adolescentes y sus padres, ¿sí? Y más allá de la figura ausente que es el padre ahí, lo que muestra también es un poco cómo este proceso es significativo y muchas veces puede llevar a una mala evaluación o una mala percepción, sobre todo de parte de los adultos responsables de los chicos, porque creen que están conversando, cuando en realidad hay como dos monólogos que se van cruzando, ¿no? El adolescente dice su verdad, dice lo que piensa, y los adultos muchas veces escuchan lo que quieren escuchar. Y no se construye un diálogo que es fundamental en esta etapa para todo lo que va a venir después. Gregorio, ¿lo único que quieren los padres y las madres es que sus hijos sean buenos estudiantes? Yo no pienso eso en general, pero depende mucho de los padres, porque hay algunos padres que podrían plasmar como el ideal en sus hijos,
o simplemente hay padres que ni le dan bolilla al hijo. Depende demasiado en cómo piensa, cómo es y cómo actúa el padre o los padres. Es como que hay algún, bueno, o por lo menos lo que sucede en este caso concreto de Joan con su padre, es que quiere justamente, no quiere dejarlo salir de una cajita de cristal y si sale fuera de eso ya es un riesgo, ¿no? Ahora, la sobreprotección está muy extendida en esta sociedad que describió muy bien Milena. Es un aspecto que está sobrevolando permanentemente y es algo con lo cual tenemos que trabajar todos, académicos, profes, padres, madres, ¿no? Para tratar de encontrar, no sé si el término es ataraxia, pero a buscar un equilibrio ahí entre dejar que estos chicos exploren el mundo con todos los riesgos que va asociado con eso, porque tiene que ver con las características particulares de la adolescencia y que nosotros como adultos asumamos que en algún momento hay que dejarlos ir, ¿no? Y además porque hay una frase concreta, ¿no? Que le dice Joan a su madre, mamá, necesito ir a la fiesta, le dice, ¿no? La necesidad un poco tiene que ver con, como filósofa te digo, con la aceptación del otro. Es decir, cuando el otro me acepta, se crea la necesidad. Acá hay un punto muy importante. Juan hablaba algo y me sacó las palabras de la boca, pero creo que los padres adolescentes, cuando le ponen límite a su hijo adolescente, se están poniendo límites ellos en su adolescencia pasada. Digo, los hijos de estos padres adolescentes, aunque parezcan adultos, en realidad, cuando le dicen no al hijo, ponete a estudiar, no vas a salir, deja el televisor, etcétera, etcétera, se están poniendo sus límites que ellos no se han puesto o que sus padres no le han puesto. Entonces es como que están creciendo en ser adultos, están dejando de ser adolescentes en la propia adolescencia de su hijo. Grego, para introducir el próximo tape, el próximo fragmento, te quiero preguntar ¿qué son las fiestas para los adolescentes? Las fiestas son como, en la adolescencia son como lo mejor que te puede pasar, porque ahí te divertís, te encontrás con mucha gente, estás como... A veces ahí también es el primer lugar donde probás alcohol, que a veces no está bueno, pero otras veces lo sentís como algo renovador o vanguardista o súper rebelde. Entonces se sienten mucho las fiestas porque ahí también se salen muchas anécdotas y haces muchos vínculos con personas. Y a propósito de fiestas, algo que ocurre anoche es cuando, hablando de engaños, Merlí le pide a Marc, a otro de los estudiantes, que se cruce, que se intercepte en un momento cuando él va con Iván en la calle y le hace fingir ahí una situación. Claro, lo que Merlí pretende es hacerle creer a Iván que no es el único desgraciado de la clase, entonces le arma todo ese acting al propio Marc y le termina saliendo por la tangente porque en realidad lo único que lo convoca a Iván es la fiesta, que no estaba dentro del guión, ¿no? Es que la fiesta es casi como una representación de lo que somos. En la fiesta sale todo lo que somos y todo lo que ocultamos en la escuela, en el trabajo, se sale del canal. El problema es cuando aparece el desborde. Es decir, ¿por qué la fiesta es una autorización al desborde? Daniela, ¿falla la pedagogía de Merlí ahí? Porque pareciera que en realidad el argumento más fuerte es el de la fiesta y no el que es una pobre tipo, digamos, ¿no? Parece que sí. De todas formas, es interesante ahí cómo Merlí luego lo contiene. Quizá no esperaba yo tanta prudencia en Merlí para decir que no estaba listo. Hay una percepción de adulto acerca de que hay un proceso que no está hecho para que esté en un espacio de tantos excesos. No sabemos si él no puede acompañarlo o solo no va a poder estar en ese espacio. Pero pareciera que sí, porque prima, como bien dicen los que están en el piso también, prima la necesidad de socializar, ¿no? Estar con otros, que es importantísimo en la adolescencia, es quizás lo más vital. Aún atravesando un proceso de agorafobia. Te lo pregunto a vos, Juan Carlos, también. Gregorio es estudiante de psicología también, está iniciando, pero también digo, es importante la socialización, aún en este caso que es extremo, ¿no? Sí,
es fundamental. En esa etapa es como la marca distintiva y de hecho lo que ha hecho la pandemia, que es algo que tenemos que indagar, es atravesar, afectar y perturbar fuertemente ese proceso durante todo el 2020 y lo que va del 2021 en estos adolescentes. ¿Has visto casos, Gregorio, entre tus pares de agorafobia provocadas por la pandemia? No estoy seguro de decirlo. No sabría bien cómo responder esto de la agorafobia. O de chicos que por ahí se retraen y no quieren estar tan expuestos y vincularse tanto. Claro, no casos tan extremos como tenía Iván, pero sí eso de encerrarse más en sí mismo, en no querer socializar o no querer socializar a través de pantallas. Eso me pareció un poco más común verlo en la pandemia, porque a través de compañeros o amigos, incluso en mí, había ciertas épocas del primer año de pandemia que era como que nos encerrábamos en sí mismos y no interactuábamos con nuestro entorno fuera de la casa. Bien, bien. Bueno, tenemos que hacer una nueva pausa aquí en este Merlí, el debate. Tras la pausa nos metemos en la fiesta con los peripatéticos. No se vayan, ya volvemos. Bueno, la música también es muy significativa, ¿no? De la escena. Dice, a veces no hay que tener el control, a veces hay que perder la razón, Dani. Sí, me da risa que es lo primero que la madre dijo, no se van a meter al agua, y lo primero que se tira es él. Sí, hay una fuerte presencia de asociarlo al exceso nada más. Y me parece que además la música repite tiene una letra bien interesante, está planteando como objetivo esto de la revolución sexual como espacio para mostrarse tal cual uno es. Sin embargo, en un capítulo en el que aparte la exploración sexual también va a ser importante, en otros de los protagonistas, pero habla mucho acerca de este proceso de identificación, ¿no? En otro momento dice, preferiste maquillar tu identidad. Esto que también decía recién Milena, la fiesta permite mostrarnos tal cual somos, también hacer personajes. En algunos casos, otro de los chicos hace este personaje de ir de traje, tratar de mostrarse de otra forma, ¿no? Es como muy claro en la escena de la fiesta cómo cada uno de los chicos está mostrando ese proceso de búsqueda de identidad y pasando por distintos roles, todos, si se puede, para ver con cuál me quedo. Pareciera que es la primera vez que Joan tiene contacto con el alcohol y que lo hace de una manera problemática, como dicen ustedes, los especialistas en el tema, Juan Carlos. ¿Estos consumos problemáticos siempre vienen de la mano de alguna prohibición o de alguna situación ahí que tiene más que ver con lo castrador que es su padre? No necesariamente, quizás en este personaje ayuda un poco ese contrapeso que ofrece una figura tan fuerte como un padre autoritario o opresor, como circuló recién. Pero durante la adolescencia lo que tenés es que como comportamientos tenés búsqueda de sensaciones y búsqueda de novedades. Y en ese abanico de opciones, la exploración con el consumo de alcohol o de otras drogas es una posibilidad. Lo que le pasa a Joan está dentro de lo, entre comillas, natural de un adolescente, en este caso español, como puede ser un adolescente de un barrio de acá cercano a los estudios. Y el patrón que él despliega es un patrón prototípico de adolescencia, ¿sí? Es lo que llamamos consumo episódico elevado. Consume una gran cantidad de alcohol en un periodo corto de tiempo y uno de los riesgos asociados con ese tipo de consumo es lo que le pasa justamente a Joan, que termina con un coma, ¿no? Y que puede terminar en la muerte, ¿no? Sí, definitivamente. Pero más allá de eso como resultado extremo, en el medio tenés una zona de posibilidades que no son buenas tampoco, ¿sí?
podríamos haber visto en ese capítulo y hubiera sido razonable en función justamente de lo que sabemos, que Joan hubiera estado involucrado en un comportamiento agresivo con otro, justamente mediado por su intoxicación alcohólica, que estuviera involucrado en un comportamiento sexual de riesgo, que tuviera sexo sin protección. Hay un montón de cosas que ocurren cuando un adolescente, un joven, está intoxicado de esa manera con alcohol o con otras drogas. Bien, ¿y cuál es el modo de intervenir para que esto, para que esto no suceda, o no sé si no suceda, o que los riesgos, minimizar los riesgos? Bueno, es muy interesante porque algo ya circuló por acá. Lo primero es pensar que no es un problema solamente del adolescente, o en este caso de Joan, ¿sí? Es un ecosistema. Es Joan, son sus padres, es la escuela. Creo que Gregorio mencionó ahí que quizás lo que le había pasado tenía que ver con que en la escuela no le habían dado información sobre los efectos del consumo de alcohol. Son un montón de piezas de un rompecabezas muy, muy importante en donde hay que integrar varias cuestiones. O sea, podés trabajar prevención, y de hecho hay organismos que lo hacen muy bien, el Estado lo hace, todos los gobiernos. La escuela tiene que ser un lugar donde no se trabaje solamente lo curricular, donde sino también se puedan trabajar las habilidades para la vida, la regulación emocional, tener este tipo de cosas. Nosotros, me salgo de mi rol de profesor, un poco en modo padre de un adolescente, involucrarnos más activamente también con nuestros socios, los maestros de las escuelas, ¿sí? Estamos como una grieta en los últimos años, lamentablemente, cuando deberíamos ser una fuerza conjunta, trabajando sistemáticamente para resignificar las escuelas y trabajar mucho más ahí, no solamente el tema de que aprendan. Ahí Joan sufre mucho porque, según él cree, le piden solamente notas buenas y con eso ya estaría, ¿no? Cuando creo que lo que tenemos que pedir es, y lo dijo Daniela en su introducción, es formar ciudadanos y ciudadanas integrales, ¿no? Entonces, claro. Lo académico es importante. Vuelvo sobre la pandemia porque es algo que me ha atravesado del año pasado y este año también. Mucha preocupación inicial de cómo vamos a hacer para que aprueben y adquieran contenido, qué sé yo. Y Gregorio mencionaba ahí recién lo difícil que fue la socialización para estos chicos, lo afectivo para estos chicos, lo que está haciendo en este momento, más allá de que este año hubo algunos ensayos de presencialidad. Yo creo que ahí tenemos que hacer una muy buena sinergia entre los profes y maestros. Me voy a salir un poquito de lo que tenemos aquí pautado, justamente para preguntarte, a propósito de esto que nombra Juan Carlos, sobre la pandemia y cómo vamos a hacer con los contenidos y con todo lo que sucedió. Para hablar de la inmediatez, porque pareciera que todo es inmediato cuando en realidad la escuela o el tiempo, los años que uno está en una escuela o que una está en una escuela, se piensa más a largo plazo, ¿no es cierto, Daniela? Sí, la escuela es un proceso de socialización junto con el de aprendizaje de contenidos que dura muchos años. En eso los procesos en los chicos se tienen que mirar a largo plazo. Es difícil, la escuela no está todavía, la escuela secundaria está apenas comenzando una transformación en ese sentido, en medio de la pandemia, muy complejo pensarlo, obligarla así a la transformación, pero me parece que está pensando en trasladar la mirada no a lo inmediato de los productos, sino a la mirada bien en complejidad de un proceso que lleva mucho tiempo. Y en eso también me parece interesante, también yo estoy atravesada por lo que la pandemia nos ha hecho en la escolarización. Me parece que hay que mirar qué huellas está dejando. Con respecto a la socialización, ha sido fuerte en secundario, muy fuerte en los que comienzan y en los que terminan, muy fuerte para los rituales. Yo he encontrado muchos grupos de WhatsApp de papás que se han pasado lamentándose, pobrecitos, todo lo que no tuvieron. Y entonces, cuando ha habido espacios de habilitación también de fiestas o de generarlas, también ahí hay una mirada reflexiva sobre el adulto, ¿no? Que vamos a promover desde nuestro lugar porque no tuvieron nada durante un año y medio. Me parece interesante lo que pase. A los chicos les ha costado encontrarse y socializar en espacios distintos, con mucha restricción de lo corporal, que quizás es lo que más los afecta, y con restricción de lo grupal. Encontrarse en burbujas, por ejemplo, en un grupo en el que yo ya tenía un rol y era uno entre 38 o entre 36,
y ser ahora otro grupo es volver a conformar identidad, ¿no? Un poco, volver a ser otro en un grupo más pequeño, que se ve, impacta terriblemente en videollamada, por ejemplo, cuando hemos tenido que ir a videollamada, prenden cámara cuando están en la misma burbuja que volvieron a socializar, y cuando volvieron a estar todos juntos, todo el mundo volvió a apagar cámara. Hay algo que se juega permanentemente del rol que tengo y de quién soy en este grupo, y que la pandemia no deja de mover muy seguido. Así que me parece que va a ser interesante mirarlo. Y hablando de conformar identidad y volviendo a lo que sucedía anoche en el capítulo de Merlí, Bruno y Paul tienen ahí una situación erótica, porque según Paul hay que probar de todo. Vamos a... Mil, es gracioso porque para introducir, para llegar a donde llega Paul, al principio le cuenta como una imagen de novela, ¿no? Súper estereotipada, de él está en una bata, viene la chica y le toca no sé qué, ¿no? Bueno, hay en el mundo heteronormativo, la fantasía siempre es heterosexual, ¿no? Y dejan de lado la fantasía transexual, la fantasía de cualquier colectivo LGTBIQ. Pero así está arreglado socialmente. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado? Que se coloca una imagen en donde para poder fantasear es necesario la imagen heteronormativa, la heterosexualidad, ¿no? Entonces, ya ahí está pecando la fantasía no genera nada. Lo que genera en el otro es la mirada. Lo que ha generado en ellos es mirarse a los ojos. Entonces todos escuchamos el mensaje que dice Paul y habla de toda una novela romántica, erótica, significativamente genital. Y ellos estaban mirando a los ojos y nadie advirtió que esa mirada es la mirada donde el alma de uno entra en la de otro, y donde se gustan, y donde hay allí una expresión de verdadera sensación con el otro. El verdadero deseo está en la mirada que se tiene uno con el otro, no en lo que el otro le dice sobre otro. No hay erotismo en un relato. El erotismo que encuentro en leer una novela erótica es una cuestión de masturbación personal nada más. Pero la mirada del otro es mucho más que erotismo y genitalidad. Es la entrega del otro. Gregorio, hay que probar de todo, dice Paul a Bruno. ¿Es un poco la filosofía de tu generación? No sé si de mi generación justamente, pero sí como de la juventud o de la adolescencia. Como que es el momento de buscar tu identidad y es el momento de probar qué es lo que realmente te gusta, qué es cómo vos te percibís. Es el momento que te vas formando, entonces si vos querés saber quién sos, cómo sos, qué te gusta, se supone que tenés que probar todo. Entonces me parece que de ahí vendría esa frase, y no de mi generación, sino de la juventud en sí. Y me parece que ahí el alcohol juega como una barrera desinhibitoria importante, ¿no? Que pareciera que sin alcohol esta escena hubiera sido imposible, ¿no? Yo no estoy tan seguro. En realidad, porque justamente algo que caracteriza a la adolescencia es la exploración, la búsqueda de sensaciones. Y dentro de eso, lo sexual es central, ¿no? Así que no creo que el alcohol solamente, obviamente lo acelera, es como un catalizador, pero no es absolutamente indispensable. Naturalmente, sin que mediara alcohol de por medio, chicos y chicas de España, de Argentina, de Estados Unidos, exploran sexualmente. Y por eso, en un contexto como el nuestro, es importante, por ejemplo, la ESI, ¿no? Poder implementarla totalmente, porque, digamos, justamente le pone un poco más de información, le pone un poco más de referencia a una etapa del desarrollo en donde, si no se tiene eso, justamente porque todavía no tienen un pleno uso del control, están muy expuestos a comportamientos sexuales de riesgo. Entonces, nada, ponerle pilas a la ESI, por favor. Bueno, de eso estuvimos hablando mucho en el capítulo pasado, justamente de la importancia que tiene la ESI en las escuelas y el abordaje que se hace. Nosotros tenemos que hacer una nueva pausa, la última aquí en este Merlí, el debate tras la pausa. Hacemos el cierre y el adelanto de lo que va a ser el próximo capítulo. No se vayan.
Hay muchas cosas que surgen de esa escena. Les pregunto a los cuatro, a ver quién responde, quién toma la piedra primero. ¿Quién entra al hospital, el padre de Bruno o el profesor de los peripatéticos? Los dos. Entran los dos. Entran los dos. Hay un padre, es muy difícil escindirse. Yo soy académico, investigo sobre adolescentes, pero tengo bien claro que soy padre de un adolescente del último año en el secundario. Creo que entran los dos ahí. Hay muchas razones que hacen que estén en juego, me parece, las dos identidades. El profe, que quizás se sienta corresponsable por haber incidido de alguna manera, y el padre, que puede estar pensando internamente, no lo sabemos, pudo haber sido Bruno y no Joan. ¿Sí? Este doble rol que toma Merlí en el nosocomio es importante porque el docente nunca deja de ser docente, inclusive fuera de la escuela. Uno de los elementos importantes es que fuera de la escuela no vas a enseñar académicamente, pero sí vas a empezar a generar otro tipo de conocimiento, que es el conocimiento práctico. Los griegos hablaban de las sentencias nómicas. Estamos hablando de antes que los presocráticos, estaban en el siglo VII, siglo VIII antes de Cristo. Y las sentencias decían, entre muchas, que se daban a los niños en el ágora, una de ellas era fantástica, que era nada con exceso. Nada con exceso. Y eso es lo que hace Merlí fuera del aula cuando debió decirlo en el aula. Y hay una cosa que en realidad que le llama la atención a los chicos, a los estudiantes y a las estudiantes ahí en el hospital, y es que él no deja de llamarles o sea, es como que no dejan de sorprenderlo. Dice Bruno, joder, lo que faltaba, ahora se hace pasar por padre. Es como que no deja de sorprenderlos, ¿no es cierto, Dani? Sí, esta escena es linda porque cierra esto de la primera, ¿no? ¿Cómo prepara la escuela secundaria? ¿Cómo prepara para tener 18 años, para ser adulto? De repente hay dos, ¿qué hizo? ¿Dónde pone valor para prepararlos como adultos? Y ahí a mí me gusta pensar que Joan, que era el mejor alumno, me interesa pensar, Joan era el mejor alumno, sin embargo parece que como dijo Gregorio, ningún aprendizaje acerca de qué iba a hacer el alcohol en su cuerpo tiene. Es el que está menos preparado para eso y quizás ha sido el más premiado en la escuela. Y la responsabilidad de los compañeros, que es sobre la que increpa Merlí cuando entra, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Qué no se dieron cuenta? ¿Cómo dejaron que pasara esto? Y ahí aparece otra vez esta necesidad de la responsabilidad, de la responsabilidad del otro, de esta ciudadanía responsable ejercida. ¿Cómo? En eso parece que la escuela secundaria o los adultos que están a cargo también de forma compleja, porque Merlí llega y es el adulto a cargo, es el responsable fuera de la escuela, se hace responsable de los chicos, pero viene y miente. Hay una figura ahí bien cuestionable acerca de cómo me hago responsable como adulto. Pero tampoco se lo han podido enseñar, ¿no? Tampoco ha aparecido en la escuela como aprendizaje. Gregorio, ¿la escuela premia a los que están menos preparados para la vida? No, para nada. No premia a nadie por prepararse la vida. Simplemente te da conocimientos sobre qué es lo que querés hacer en el futuro. Pero no te prepara totalmente para las cosas que vas a encontrar fuera de la vida. Hay muchas cosas que en mi opinión falta bastante conocimiento porque vos terminás el colegio, la secundaria y te encontrás con cosas que no te hubieses esperado o cosas que no sabes cómo afrontarlas, ya que en el colegio no te lo enseñaron y si no te lo enseñaron tus padres o algún cercano, no tenés forma de aprenderlo. Asiente, Juan Carlos. Totalmente, porque volvemos al concepto de ecosistema. No es solamente la escuela, somos también los padres. Y ahí tenemos que generar una sinergia que prepare justamente para la vida, digamos. Pedirle eso a la escuela es injusto, me parece. Sobre todo en este contexto nuestro, en donde estamos un poco más acostumbrados a la dilución de la responsabilidad. Yo creo que es una sociedad que tiene que funcionar lo mejor que se pueda. La escuela, vuelvo al concepto que hablábamos recién, maestros y padres, madres,
tienen que funcionar como un ecosistema articulado, y los pibes también, porque son actores y tiene que ver con esto de la adquisición de la responsabilidad. Darle voz, que es algo que estamos discutiendo mucho en el último tiempo, empoderarlos, es fundamental. Somos 3 engranajes de un motor que tiene que funcionar bastante bien y no está funcionando, lamentablemente. Algo que no se dice, y es algo importante, lo que no se dice en el aula, no se dice en la vida. Cuando un maestro no dice en el aula lo que tiene que decirlo y que está fuera de todos los lineamientos curriculares y que hay que tomar la posta para decirlo y no lo dices, ese es el momento en el quiebre entre alguien que toma una decisión catastrófica para su vida o toma la decisión para vivir. Muchísimas gracias, Juan Carlos, Milena, Gregorio, Daniela, por haberse sumado a este debate. Llegamos al final y siempre quedan un montón de cosas por conversar.